Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para los que son nuevos por aquí me presento, y me encanta sumergirme en el fascinante mundo de las series turcas. Y para los que ya me conocen, qué alegría tenerlos de vuelta. Hoy vamos a hablar de algo que a todos en el fondo nos encanta, el amor. Pero no cualquier amor, sino ese amor épico, ese amor que te hace suspirar, ese amor que te hace creer que los finales felices sí existen, aunque a veces cuesten un poquito más de lo normal. Vamos a sumergirnos en el universo de las telenovelas turcas para descubrir esas historias que te harán creer de nuevo en el amor. He preparado una lista con mis 12 series turcas favoritas, esas que me han robado el corazón y que estoy segura de que también los conquistarán a ustedes. Prepárense para maratones de fin de semana, porque una vez que empiecen no van a querer parar. Pero antes de empezar con el listado, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a suscribirse a mi canal. Semanalmente subo contenido sobre series turcas, reseñas, noticias, análisis de personajes y, por supuesto, recomendaciones como esta. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así puedan estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las novelas turcas. Ahora sí, manos a la obra. Empezamos este viaje romántico con una serie que, si aún no la han visto, corran a buscarla. Se trata de **Erkencikus***. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y algo torpe que trabaja en la tienda de su padre y que, por una serie de casualidades, termina trabajando en una importante agencia de publicidad. Allí conoce a Can, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y con un espíritu libre. La química entre Sanem y Can es innegable desde el primer momento, pero su camino hacia el amor estará lleno de obstáculos, malentendidos y, por supuesto, muchas situaciones cómicas. Lo que más me gusta de Erkencikus es la naturalidad con la que se desarrolla la relación entre los protagonistas. No es el típico amor perfecto y sin problemas, sino un amor que crece poco a poco, superando dificultades y aprendiendo el uno del otro. Además, las locaciones son preciosas y la banda sonora es simplemente perfecta. De verdad, se la súper recomiendo. La siguiente serie en mi lista es **Aşk Laftan Anlamaz***. Aquí conocemos a Hayat, una joven de origen humilde que vive en Estambul y que, por casualidad, consigue un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío, arrogante y obsesionado con el trabajo. Como se imaginarán, al principio la relación entre Hayat y Murat es bastante tensa, pero poco a poco van descubriendo que tienen más en común de lo que pensaban. Aşk Laftan Anlamaz es una serie muy divertida y entretenida, con personajes entrañables y situaciones muy ingeniosas. La química entre Hande Erçel y Burak Deniz es increíble, y te atrapa desde el primer momento. Si buscan una serie ligera, romántica y con un toque de humor, esta es la opción perfecta. Continuamos con **Karasevda***. Prepárense para llorar, porque esta serie es un drama en mayúsculas. Karasevda nos cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven de clase humilde, y Nihan, una chica rica. A pesar de sus diferencias sociales, Kemal y Nihan se enamoran profundamente, pero su amor se ve truncado por las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan. Los protagonistas se ven obligados a separarse, pero su amor permanece intacto a lo largo de los años. Karasevda es una serie intensa, emotiva y con una trama muy bien construida. La historia de amor entre Kemal y Nihan es desgarradora, pero también inspiradora. Te hace reflexionar sobre el amor verdadero, la lealtad y el sacrificio. Advertencia. Tengan pañuelos a mano porque los van a necesitar. La siguiente serie es **Kiral Kask***. Esta es una comedia romántica muy divertida que te hará reír a carcajadas. La historia gira en torno a Defne, una joven camarera que, para ayudar a su familia, acepta un peculiar trabajo, enamorar a Ömer, un exitoso diseñador de zapatos, y hacer que se case con ella. Lo que Defne no sabe es que Ömer es un hombre complejo y que enamorarlo no será tarea fácil. Kiral Kask es una serie fresca, original y con un ritmo ágil. La relación entre Defne y Ömer es muy divertida y llena de momentos inesperados. Si quieren pasar un buen rato y olvidarse de los problemas, esta es la serie ideal. Ahora les recomiendo **Medcezir***. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense DOC. Medcezir nos cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que vive en un barrio marginal de Estambul.
Un día, Yaman conoce a Selim, un abogado exitoso que decide ayudarlo y llevarlo a vivir con su familia en un barrio rico de la ciudad. Allí, Yaman conoce a Mira, una joven hermosa y popular de la que se enamora perdidamente. Medcezir es una serie que aborda temas como la diferencia de clases, la amistad, la familia y por supuesto el amor. La historia de amor entre Yaman y Mira es muy bonita y te hace reflexionar sobre cómo el amor puede superar cualquier obstáculo. Continuamos con ***Gunes ***. Esta serie nos cuenta la historia de Gunes, una profesora de literatura que vive con sus 3 hijas, Nazl, Selin y Peri. Un día, Gunes conoce a Aluk, un hombre rico y poderoso que le propone matrimonio. Gunes acepta la propuesta de Aluk, pero lo que no sabe es que su vida y la de sus hijas cambiará para siempre. Gunes es una serie llena de drama, intriga y romance. Las historias de amor de las 3 hijas de Gunes son muy diferentes entre sí, pero todas igual de interesantes. Además, la serie aborda temas como la familia, la amistad y el perdón. La siguiente serie es ***Senkalkapm ***. Esta serie es una comedia romántica que ha conquistado a miles de fans en todo el mundo. La historia gira en torno a Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, sus sueños se ven truncados cuando Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, le cancela su beca. Para vengarse, Eda hace un pacto con Serkan, fingirán estar comprometidos durante 2 meses. Lo que ninguno de los dos sabe es que este falso compromiso se convertirá en algo real. Senkalkapm es una serie muy divertida, romántica y con una química explosiva entre los protagonistas. Si buscan una serie para reír, suspirar y creer de nuevo en el amor, esta es la serie perfecta. Ahora les recomiendo ***Yerde ***. Esta serie es un thriller policial que, aunque no se centra exclusivamente en el romance, tiene una historia de amor muy bonita en su interior. Yerde nos cuenta la historia de Sarp y Umut, 2 hermanos que fueron separados cuando eran niños. Sarp se convierte en policía y Umut se convierte en un miembro de la mafia. Los caminos de Sarp y Umut se cruzan de nuevo, pero ninguno de los dos sabe que son hermanos. En medio de esta historia llena de acción y suspense, Sarp conoce a Melek, una abogada que trabaja para la mafia. A pesar de las circunstancias, Sarp y Melek se enamoran. Yerde es una serie intensa, emocionante y con una trama muy bien construida. La historia de amor entre Sarp y Melek es un oasis en medio del caos y la violencia. Continuamos con ***MYZYL***. Esta es una serie histórica que nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado del sultán Suleimán el Magnífico. La serie narra la vida del sultán Suleimán, su amor por Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera, y las intrigas palaciegas. ***MYZYL es una serie espectacular, con una producción impresionante y una trama muy bien documentada. La historia de amor entre Suleimán y Hürrem es apasionante y te muestra cómo el amor puede cambiar el rumbo de la historia. La siguiente serie es Ask Memnu ***. Esta serie es un clásico de la televisión turca. Ask Memnu nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un hombre rico y viudo mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y mujeriego. A pesar de saber que su amor es prohibido, Biter y Belul se dejan llevar por la pasión. Ask Memnu es una serie dramática, intensa y con una trama muy adictiva. La historia de amor entre Biter y Belul es destructiva y te muestra cómo el amor puede convertirse en una obsesión. Ahora les recomiendo ***Fi ***. Esta serie es diferente a las demás que he mencionado. Fi es una serie psicológica que explora los límites del deseo, la ambición y el amor. La historia gira en torno a Kan Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Kan hará todo lo posible para acercarse a Duru, incluso manipular a las personas que la rodean. Fi es una serie provocadora, sensual y con una estética muy cuidada. La historia de amor entre Kan y Duru es perturbadora y te hace reflexionar sobre la naturaleza humana. Y para finalizar este listado, les recomiendo ***Kukur ***. Al igual que Yerde, esta serie es principalmente un drama de acción, pero tiene una historia de amor muy conmovedora en el centro. Kukur nos cuenta la historia de la familia Koval, que controla el barrio de Kukur en Estambul.
Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia y se enamora de Sena, una joven misteriosa que huye de su pasado. La relación entre Yamak y Sena es un faro de esperanza en medio de la violencia y la oscuridad que rodean a Kukur. Kukur es una serie intensa, emocionante y con personajes muy complejos. La historia de amor entre Yamak y Sena te muestra cómo el amor puede darte fuerzas para seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Y hasta aquí mi lista de las 12 series turcas que te harán creer de nuevo en el amor. Espero que hayan tomado nota de mis recomendaciones y que se animen a ver alguna de estas series. Les aseguro que no se arrepentirán. Recapitulando brevemente, hoy hemos explorado 12 series turcas que, cada una a su manera, nos hablan del amor, desde comedias románticas ligeras y divertidas hasta dramas intensos y desgarradores. Hemos visto historias de amor prohibido, amores que superan las diferencias sociales, amores que nacen en medio del caos y la violencia, y amores que te hacen creer que los finales felices sí son posibles. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber cuál de estas series es su favorita o cuál les gustaría ver primero. Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué otras series turcas me recomiendan. Siempre estoy buscando nuevas historias para sumergirme. Y para terminar, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las series turcas y, por supuesto, a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones, noticias y análisis del fascinante mundo de las telenovelas turcas. Un abrazo enorme y que tengan un día lleno de amor. Adiós.